Segunda de Tesalonicenses 3, del versículo 6 al 15. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que alguno de entre vosotros anda desordenadamente, no trabajando en nada, sino entreteniéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermano. Puesto que quienes se negaban a trabajar habían despreciado obstinadamente las instrucciones de Pablo cuando estuvo con ellos y su exhortación en la primera carta, el apóstol estimó un mandato severo con respecto a ellos. Cuando Pablo ordenó a los tesalonicenses que se apartaran de todo hermano que se negara a trabajar, estaba instruyéndolos a evitarlos. Y no debían haber excepciones. Pablo mandó que el resto de la congregación se apartara y alejara de todo hermano ocioso. En el contexto de Mateo 18, este es el tercer paso en el proceso de la disciplina eclesial. El primer paso es confrontar al creyente pecador en privado. El segundo es confrontarlo con 2 o 3 testigos presentes. El tercero es contarlo a la iglesia y sacar al culpable de la vida congregacional normal. Para quienes insistan en el pecado después de estas 3 etapas, el paso 4 es expulsarle de la comunidad. Puesto que un pecador disciplinado aún debía considerarse hermano, esta separación no era la excomunión total y final del paso 4, al menos que no hubiera arrepentimiento. Quienes se negaban a trabajar quedaban en la categoría de quienes andaban desordenadamente. Pablo describe lo que significa andar desordenadamente en el versículo 11 como no estar trabajando en nada, sino entreteniéndose en lo ajeno. La frase vosotros mismos sabéis apela al conocimiento de primera mano de los tesalonicenses sobre el comportamiento ejemplar de los misioneros, los cuales no andaban desordenadamente en la iglesia. Puesto que Pablo, además de su ministerio, trabajaba humildemente para satisfacer sus necesidades, ¿cómo podrían los demás justificarse no hacerlo? Pero a pesar de todo el trabajo duro de Pablo por ser un buen ejemplo para ellos, algunos aún se resistían a trabajar. Para ello hacían falta unas medidas extremas. Además del ejemplo de los misioneros, Pablo añadió una orden directa: la verdad axiomática, autoritativa y revelada divinamente, de que no comieran quienes no quisieran trabajar, no era nueva para los santos. El problema de ellos no era la ignorancia, porque también cuando los misioneros estuvieron con ellos, así les ordenaron. Es importante señalar que Pablo se dirigió aquí a quien no quiere trabajar, no a quien no puede. Los creyentes individuales y la iglesia como un todo tienen la responsabilidad de ocuparse de los pobres, pero ni el mundo ni la iglesia deben nada a quienes son demasiado perezosos para trabajar. A Pablo le había llegado la noticia de que, a pesar de sus exhortaciones en persona y por escrito, algunos en la congregación no estaban dispuestos a trabajar.
Pablo alentó al resto de los hermanos, quienes estaban trabajando con fidelidad, a no cansarse de hacer el bien. El peligro era que se cansaran de los vagos y se volvieran indiferentes a las necesidades reales. Como esta era la tercera vez que Pablo hablaba del asunto, si alguien se negaba a obedecer lo que Pablo decía en esta carta, estaba siendo pecaminosamente obstinado. Por eso ordenó el resto de la asamblea a señalar a tal persona especial. Debía separarse para atender su caso con seriedad. El resto de la congregación no debía juntarse con él. El propósito de este tercer paso en el proceso de la disciplina eclesial es que quienes se niegan a trabajar se avergüencen. Puesto que esta no es aún la cuarta etapa y la final, del proceso de disciplina, los miembros fieles de la asamblea no deben tener el disciplinado por enemigo. Este paso añade un equilibrio muy necesario al proceso disciplinario, notando que el motivo para disciplinar a los creyentes es el amor. La ética de trabajo de nuestra cultura se ha erosionado, pero la ética bíblica del trabajo sigue siendo constante. Cuando los cristianos van diligentemente en pos de la vocación a la cual Dios los llamó, Él recibe honra. Por lo tanto, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sean blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Bueno, vamos por orden. El caso que muestra Corintios, ¿vale? Y que nos sirve para cómo amonestar a cualquier persona que ande desordenadamente, ¿verdad? No somos nosotros, no intentes hacerlo por tu propia cuenta. Esto es parte de lo que es la iglesia. No es que tú te des cuenta de alguien que esté haciendo pecado y tengas la autoridad para ir y aplicar esto que está hablando Pablo, porque en realidad esto lo está hablando a la congregación, está hablando al conjunto, ¿vale? Entonces no es una orden directa para ti. Dice, uy, este hermanito me parece a mí que es un vago, le voy a decir un par de cosas y si no, voy a decir a la congregación que no coman con él. No, estamos hablando, la palabra de Dios es para el cuerpo de Dios. Desde el libro de Romanos hasta el libro de Judas, es instrucción para la iglesia. Sí, claro, me sirve a mí personalmente porque yo soy parte de la iglesia, pero como tal soy responsable del conjunto también. Es decir, que toda la palabra en sí no me vale decir, yo me aprendo para mí, soy obediente para mí, olvido la iglesia. Eso es imposible en un cristiano. Un cristiano no puede estar fuera del cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo es la iglesia, ¿verdad? Entonces, es una instrucción para la iglesia. Entonces aquí estaban algunos, no sabemos cuántos, estaban desordenados y el desorden que tenía era que no trabajaban, no porque no pudieran trabajar ni porque no tuvieran trabajo, sino porque habían decidido de que van a trabajar si Cristo viene pronto, esto se acaba pronto, mira. Entonces no hacían nada más que esperar a Cristo de brazos cruzados, pero a la hora de la comida comían de la comida de otro, porque tenían que comer, ¿verdad? No dejaban de comer. Entonces, bueno, es un caso, yo he vivido en la iglesia en la que estoy ahora, no lo conozco porque estoy un poco distante y me encuentro por Zoom y es distinto, pero en la que yo asistía, ¿verdad? Cuando estaba ahí durante 22 años, ahora es que estoy en un lugar apartado muy pequeñito donde no hay congregación y ojalá hubiera una congregación como esa. Bueno, en aquella época había hermanitos así, había hermanitos que tenían posibilidad de trabajar, es que ese trabajo es muy duro, es que ¿para qué voy a ser un esclavo? O sea, claramente no se esforzaban para nada y se veía, ¿verdad? Se veía claramente que era de brazos caídos, un poco vaguillo, ¿no? Un poco o mucho vaguillo. Entonces, bueno, hay una orden y la palabra de Dios nos está mostrando de que, bueno, pues quizás el pastor sea el más
aconsejado para acercarse a esta persona solo y decir, hermano, mira, tienes que buscar trabajo, que esto está... Si el hermano no le hace caso, el pastor tiene que coger a 2 o 3 testigos y reprenderle delante de esos. Ya la cosa va cambiando, ya no es solo el pastor. A veces cuando dice el pastor, dice, ay, sí, pastor, sí, ay, y no hacen ni caso. Pero cuando ya vienen más personas, ya la vergüenza empieza La idea es, ¿verdad?, que esa persona se dé cuenta de su desorden. Cuando uno anda desordenado directamente es porque el corazón humano es desordenado. Y cuando es ordenado es estratégicamente para otro tipo de cosas, para orgullecernos. Nosotros somos desordenados. Y si nos dejamos guiar por nuestro corazón, ¡guau!, somos capaces de hacer locuras. ¿Ok? Entonces, por eso está el mundo como está. Pero estamos hablando de Cristo. Estamos hablando de personas, ¿verdad? Que esa es la diferencia, que se han arrepentido de haber vivido una vida desordenada, se han dado cuenta de que su corazón les estaba diciendo a un desorden y se han arrepentido y han dicho, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada, voy a morir, soy un desordenado y no puedo cambiar esto porque mi corazón no quiere cambiar. Ahí Cristo ha venido y ha dicho, no te preocupes, yo te voy a ayudar. De momento te limpio, porque he pagado por ti todo tu pecado, todo tu desorden, lo he pagado en la cruz para que no tengas ninguna deuda delante de Dios Padre y podamos habitar. Y no solo que podamos habitar en ti, sino que te vamos a llevar y vas a estar en Cristo. Vas a estar en Cristo. Y nos lleva a través de la salvación a Cristo. Ahora en Cristo ya no somos nosotros, es Él operando. Y es muy raro, ¿verdad? Que estando, bueno, pero puede pasar. Por eso el otro día cuando preguntaba a alguien, ¿una persona puede fornicar siendo cristiano? Pues claro que puede. Otra cosa es que esté todo el día, ¿verdad? Entonces hay que decirle, algo está pasando, hermano. Estás desordenado. Y si no quiere ordenarse, una de dos, o es que no está convertido y nos está vacilando, o algo le está pasando, porque si realmente tiene al Espíritu Santo, si realmente pertenece a Cristo, si realmente quien le dirige es Cristo, no va a hacer eso. ¿Ok? Algo está pasando. Pero bueno, imaginemos que sí es verdad, estás en el Espíritu Santo por alguna razón, te ha venido un pensamiento, he dicho, ¿para qué voy a trabajar si viene Cristo? Y de repente te ha convencido el pensamiento y aun estando en Cristo, entonces viene el pastor y te dice, mira, ese pensamiento es erróneo. Bueno, es bien de Cristo pronto, sí, pero mientras que no venga, vamos a seguir trabajando. Tú no tienes que estar de gorra, ¿ok? No hace caso, 2 hermanitos. No hace caso, se expone la congregación. Qué vergüenza, ¿verdad? Ahora, claro, es distinto en la cultura. No estoy leyendo, por favor, los moderadores, si pueden tomar notas, si hay alguna pregunta importante para luego, pues. Eh, qué importante, que hoy en día en el contexto, ¿verdad? Vamos a ver, allí, en aquella época, ser cristiano era ser marginado. No podías, imagínate un judío que se hacía cristiano, se acabó toda su vida social, porque la vida social del judío es en la sinagoga y todas las fiestas y es marginado, ese no, ese es un saído, es de la secta del camino, es un está con gentiles, bah. Entonces, la iglesia para los gentiles convertidos en Cristo y los judíos convertidos en Cristo era un refugio, ¿verdad? Hoy en día no. Hoy en día uno se hace cristiano, va a la iglesia, tiene sus, ¿verdad? Tiene sus beneficios de la comunidad, porque cuando vas allí, ¿verdad? Hay comida, hay obra social, hay esto, hay el otro, y si te falta algo, los hermanitos vienen y te lo dan cariñosamente, y si tienes una enfermedad y no puedes limpiar tu casa, los hermanitos vienen y te limpian tu casa, y si tienen que cuidar a tus niños, eso pasa en la iglesia, ¿verdad? Pero hoy en día no es como antes, ¿verdad? Antes, si te echaban de la congregación, ¿qué ibas a hacer? Y la gente diciendo, mamma mía, fuera. Hoy en día no. Hoy en día no hay tiempo para echarlos porque
se van. Estos son los que llaman los hermanos sangre, que van recorriendo todo el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Ah, esta iglesia está desordenada, esta iglesia no me comprende, esta iglesia no tiene misericordia. Y entonces coge ese hermanito y se va a otra iglesia. Como hay tantas y cada una tiene su propia estructura y ¡ay! Están encantados, vienen, ¡ay! ¿Cómo estás? ¿Tú eres hermano? ¡Ay, sí! ¿Qué tal? Y le pregunten de dónde viene. No vaya a ser que venga de muy cerca y le acusen de que está robando miembros. Entonces, hoy en día digo, esto es más complicado porque llevar a una persona a decir a la congregación, este está haciendo esto, es decir, se va a ir a otra iglesia. Y muchas veces los pastores, cuando hacen esto, el pastor va al pastor de la otra iglesia y dice, mira, este se ha marchado por esto, ¿eh? Te lo digo para que sepas quién es, para que no utilice el proceso otra vez empiece y el desorden. Entonces, ¿hay un método? Hay un método. El método es para cambiar a la persona, el método es en amor para corregir, para que no sea esa persona, ¿verdad? Desordenada, que no se dirija por el corazón, sino que en un momento dado, si tiene una confusión, puede ser que en un momento dado, ¿verdad? Somos así de cabezotas. Ay, es que yo he leído en la Biblia que esto, y de repente se le enfoca y le dice el pastor, no, mira, eso no es correcto, eso no es así, estás desordenado. Y entonces el otro no hace caso y dice, wow, si no hace caso al pastor, que es el que le dirige, madre mía, ¿a quién va a hacer caso? Llama a dos testigos y le dice, mira, delante de dos testigos, esto, y pasa vergüenza, porque ya no solo lo sabe el pastor, sí, el pastor, sí, lo sabe el pastor, es como decir, ¿cómo no lo va a saber Dios si Dios es omnisciente? También lo sabe Dios, ¿no? Pero no nos da lo mismo, porque estamos dirigidos por el corazón y el corazón no tiene nada que ver con Dios. Al contrario, está contento, está dándole, ah, qué bien, estoy consiguiendo lo que quiero. Este no va a mostrar ninguna luz, este lo que va a mostrar es la carnalidad y el desorden que yo le voy a meter. Y sí, el corazón hace así, se arrepiente. Ay, perdona, pastor, es que me cuesta tanto levantarme por la mañana. Ay, pastor, perdóneme, es que me da vergüenza, es que lo otro. Vamos, y le animas al hermano y otra vez vuelve. Entonces es bonito, ¿verdad? Tener aquí en Segunda de Tesalonicenses, si alguna vez tienes que corregir a un hermano, ¿verdad? Con el pastor o la congregación, o a un hijo haz lo mismo. El hijo está desordenado, ve y díselo a él solito, que no pase vergüenza. Mira, hijo, soy tu madre, soy tu padre. Esto está desordenado. Esto estás mal. ¿Qué pensamiento? ¿Qué es lo que te ha llevado a tener esta actitud? ¿Qué es lo que te ha llevado a hacer estas cosas? Y darle la posibilidad de que la persona, si él no muestra, ¿qué estás diciendo? ¿Qué no sé qué? Yo hago lo que me da la gana. Falta de respeto y tal. Entonces utiliza a tu esposo, a tu esposa, dos, dos o tres personas y pum, juntitos. Claro, no le puedes echar de la familia como en la iglesia, ¿verdad? Pero le tienes que dar la oportunidad, ¿verdad? Y le tienes que mostrar de que de alguna forma queremos ayudarle. Es muy difícil salir del desorden si se está fuera de Cristo. No intentes ordenar a tus hijos, ordenar a ninguna persona que no entiende que está en Cristo. ¿Quieres ordenar a alguien? Primero tienes que llevarle a Cristo. ¿Quieres que alguien deje las drogas? Tiene que ir a Cristo. ¿Quieres que alguien deje de fornicar y de adulterar Tienes que llevarle a Cristo. Porque no es que él no quiera dejar eso, es que no puede, porque sin Cristo uno es esclavo de este mundo. Sin Cristo no puedes, te dirige tu corazón y no hay otra fuerza. Es tan potente el pecado, es tan potente el mal en ti que aunque tú no quieras hacerlo, lo haces. Eh, Hay casos, ¿verdad? Se han visto casos de personas, sobre todo estamos a un nivel alto, ¿no? De violadores, de asesinos, de gente que en un momento dado han hecho cosas que cuando han testificado han dicho, no era yo,
quien hacía eso. Y después, cuando ya estaba hecho, yo digo, ¿pero qué he hecho? ¿Qué he hecho? Porque uno no es dirigido, es decir, dirige el corazón, pero también dirigen esos espíritus que pueden hasta entrar y poseer. ¿Creéis que el endemoniado ganadero, verdad, que tenía una legión de demonios, era consciente de andar desnudo y le ataban con cadenas y las rompía y tenía que ser el terror, ¿no? Y cualquiera pasaba por allí, por esos sepulcros. Digo, allí está el endemoniado este, madre mía, cualquiera entra, te come, te muerde. Era violento, ¿verdad? ¿Tú crees que ese hombre quería estar así? ¿Que le gustaba y que era su...? No, era la condición. ¿Por qué? Porque estaba fuera de Cristo. ¿Qué hizo este hombre, verdad? Alguien le vino y dice, oye, ya deja de ser un endemoniado. Y él dice, es verdad, voy a dejar de ser un endemoniado. Y fue a una reconversión, fue a remar y le reconvirtió. No, tuvo que encontrarse con Cristo, el único que podía echar esos demonios, el único que podía hacer que tuviera una alternativa. Primero liberarle de la esclavitud del pecado y después en Cristo darle dirección. Ahora tienes el poder en mí, tranquilo. Hombre. Se quería ir con Jesús, pero dijo, no hace falta que te vengas. Tú ya tienes todo, todo para ir y predicar, porque no estás solo. Temporalmente estuvo solo hasta que murió Jesús y vino el Espíritu Santo, pero si ese hombre siguió perseverando, llegaría el Espíritu Santo y entonces diría, wow, y sus palabras se convirtieron, como les pasó a todos los discípulos de Jesús. Tenemos que darnos cuenta de que cuando Jesús estaba en la tierra, los que le seguían no tenían el Espíritu Santo. Entonces, no quieras ser un discípulo en esa época. Tú di, yo quiero ser un discípulo después de Pentecostés, porque antes no se enteraban. Ellos decían, sí quiero, estaban caminando en sus fuerzas, eran religiosos, que veían claramente que Jesús era Dios por lo que hacía, pero que no entendían absolutamente nada y que no podían hacer absolutamente nada. Fíjate que la negación de Pedro fue al final de los 3 años. No caminó, anda Pedro que no caminó. Y fíjate a los 3, Pedro, ¿qué haces? Estás negando. Yo no le conozco, lo juro. Digo, ¿cómo? ¿Cómo que no le conoces? Me dedica. ¿Por qué no le conoces? Porque crees que te van a matar, ¿no? Pero, ¿y eso que dijo Jesús? Que el que me negara, yo le negaré. Eso no se acordaría, estaría. Por eso lloró. Pedro lloraría y lloraría y lloraría y dijo. Y fíjate que lloró tanto y eso y dije, no valgo para esto. Después de haber sido nombrado y llamado por Jesús, dije, yo no valgo para esto. Me vuelvo a pescar. Entonces, no intentes corregir a una persona y no le eches la culpa a esa persona que está fuera de Cristo. Si le tienes que echar alguna culpa es que no ha aceptado a Cristo. Si le tienes que acusar es que está rechazando, que está siendo incrédulo, que no está tomando la provisión de gracia de Dios. Eso sí le puedes acusar porque eso lo tiene, ya lo tiene, está en la palabra y lo tiene en cualquier momento y seguro que tú le estás diciendo, mira, Jesucristo ha muerto en la cruz para que tú puedas ser libre de todos sus pecados, para que tú puedas tener dirección, para que Él pueda dirigir tu vida, para que... ¿Por qué no quieres creer? Eso sí, pero cambiar su actitud, cambiar sus hábitos, cambiar, no sirve. ¿Por qué? Porque es dueño, su esclavo, es esclavo de un dueño. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hablar de los hermanitos que están en la iglesia. Algunos en la iglesia creen que no son esclavos y siguen siendo esclavos. Eso es una evidencia clara y a mí me pasaba. Yo todo lo que hacía durante 22 años, los dos patitos, siempre he puesto esa fecha, para que no digan, oye, en un vídeo dijiste el 22 y en otro 21, es igual. 22 años que estuve siendo un religioso por mis propias fuerzas. Yo me imagino que Jesucristo sabía mi camino y estaba ahí todavía aguantando y sujetando, porque él sabía justamente en el momento en el que yo, ¡pac!, iba, porque lo sabe. Él sabe todo, sabe lo que va a pasar, sabe lo que vas a hacer. No te creas que cuando peque le tienes que decir, ay, he hecho esto, ya lo sabe él.
que lo has hecho. Y no es que lo sepa él que ya lo has hecho cuando lo has hecho, lo sabía antes de que lo hicieras. Vamos a ir, perdóname. Como si Dios pudiera estar aquí. ¡Ah, qué has hecho! Eso para los padres que no somos omniscientes, omnipotentes, omnisapientes, pues lo viene bien. Pero para él, si ya lo sabía, sé todo. ¿Amén? Entonces, no vayas a él a justificarte. Ves a que te ayude. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué caigo? ¿Por qué tengo este desorden? ¿Por qué me están llamando la atención? ¿Por qué me dicen que no, que no, que no, que no? Y yo digo que sí, que sí, que sí. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal? Díselo porque él está muy interesado en decirte. Ahora, él no te lo va a decir si tú estás en tus pensamientos, en tu razonamiento. Ah, esto no sé qué. Buah, pues sí, pues no soy yo poco listo. Pues no, sí, pues no, eso es estar en tu corazón y ese corazón es duro. Y te digo una cosa, ¿eh? La palabra en esto es dura. A mí a veces esa parte de la Biblia no me gusta recordarlo, no por mí, porque yo estoy en Cristo y no tengo ningún problema, pero más que nada para aquellos que están rechazando la gracia, ¿verdad? Dice que Dios les da oportunidad, 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 hasta que un momento dado, después de las oportunidades, Él, por su ignorancia y su rechazo y su obstinación y su pecado, endurece el corazón. Vemos el ejemplo en Saúl. Dice que Saúl, ¿verdad? Quiso arrepentirse y no podía. Ya le dio la oportunidad veces y le estuvo ahí, vamos y vamos y vamos. Y llegó un momento en el que ya Dios dijo, se acabó, se acabó. Entonces digo, cuidado, no te dejes, ¿verdad? Ah, yo sé cómo puedo volver a Cristo. Yo he escuchado a algunos, no, si yo era pastor, lo que pasa es que ahora estoy en pecado, pero sé lo que tengo que hacer para volver a Cristo. ¿Y por qué no lo haces? Bueno, porque te gusta el pecado. Y no es que te guste el pecado, es que estás atrapado en el pecado porque todavía no has entendido qué es el Evangelio. Porque te han predicado, te han contaminado con un evangelio adulterado. Por eso hay que tener mucho cuidado donde estás. Por eso hay que tener mucho cuidado qué escuchas. Porque a veces escuchas, ¿verdad? Y lo que escucha pasa a tu cabecita. Y luego el corazón utiliza eso que has escuchado para decir, esto es así, ten cuidado, no estés, no. Mira, la curiosidad mató al gato. Hay un refrán aquí en España, no sé si estará en tu país. La curiosidad mató al gato. Los gatos son muy curiosos, muy curiosos. Y el TikTok está lleno de vídeos de curiosidades del gato, ¿verdad? Y las consecuencias de esa curiosidad. No, tú no tienes. Si quieres una curiosidad es que quieres la leche sin adulterar. ¿Quieres el evangelio perfecto? No te andes ahí. Otra de las cosas que tienes que, sí, los hijos que, otra de las cosas que tienes que tener cuidado es el corazón quiere saber, la mente quiere saber y te lleva a un límite. Ay, yo quiero saber, quiero saber, quiero saber, quiero saber. Y ese querer saber te hace entrar y indagar por terrenos. Tú ya estás en el que lo sabe todo. Sí, vas a tener revelación. Sí, te va a ir mostrando. Sí, pero no es tu cabeza, no es tu corazón, no es tu sentimiento, no es tu deseo personal de querer llegar a ser, porque eso tiene que ver con esa naturaleza carnal que está en contra de Dios. Entonces, ten cuidado con el saber, porque el saber también dice que la letra mata. La letra mata. Entonces, bueno, ahí ya están peleándose. No, saludándose. La letra mata. Hay que tener cuidado porque
Es cierto, y lo digo y me predico a mí mismo, porque somos igual, ¿verdad? Tenemos un corazón, tenemos una naturaleza humana que es evidente y que no vamos a poder ocultar, ¿verdad? Por eso cuando leemos el libro de Santiago y habla de la lengua y habla de lo mal que es la lengua, dice y que es mucho mejor escuchar. Yo he aprendido mucho con ese libro y ojalá, bueno, no voy a decir nada para no descubrir. Ah, pero es probable que sea el libro que vamos a estudiar después de este. Entonces, cuidado, porque no, el problema no es hablar, porque tenemos que hablar, ¿verdad? Tenemos que decir la palabra. El problema es hablar lo primero que aparezca, que sientas de tu corazón y de tu cabeza. Y si encima de hablarlo te diriges por eso que sale de tu corazón y tu cabeza, tú dirígete por la palabra. ¿Y qué habla? ¿Qué habla? Dice, guíate por la piedad. No habla del conocimiento. Nunca vemos en la palabra que nos esté exhortando a convertirnos en, iba a decir la palabra, profesionales del Evangelio. Yo soy profesional porque soy un ladrillo, un vano ladrillo colocado en el edificio de Cristo. Mi función es como posición ahí en Cristo. ¿Quién es el profesional? Cristo, es el edificio. Cristo es el autor de todo, ¿verdad? Yo no, yo no. Entonces es muy peligroso porque nos lleva a un envanecimiento en el corazón, a un orgullo, a un estado que, Dios ahí no nos puede utilizar y tiene que hacer lo que estábamos discutiendo ayer, mandarnos una dolencia, ¿verdad? Para que ya nos callemos y ya estemos ahí y cuando le digamos, Señor, quítame esta dolencia, Él diga, no, 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 bástate mi gracia, porque en tu debilidad yo me fortalezco. Yo no, Dios. Cristo. Entonces, esta parte que vemos hoy nos sirve un poco para darnos cuenta de que no tenemos que estar aguantando. Hay algunos que dicen, bueno, hay que amar al hermano. Si es vago, ¿qué vamos a hacerle? No, hay formas. Y además, bien para él, porque no está mal que corrijas a una persona que está desordenada. ¿Por qué? Porque estás llevándole al orden de Dios. Y eso es bueno para él, para la congregación también, ¿verdad? Pero para él, sobre todo para él. Por eso en alguna de las cartas dice, echarle fuera a ver si de esta forma sí ganamos un alma. Digo, ¿cómo? ¿Le echa fuera para ganarle? Claro, porque de alguna forma esa persona tiene que darse cuenta de que no está ordenadamente y que esto no es así. A lo mejor él se pone y dice, uy, que me voy a quedar sin... Ya digo que hoy en día hay tantas iglesias que van los hermanitos corriendo de una a otra y ya les conocen en todas las iglesias. Pero tenemos la obligación, a los que estamos en congregaciones y que en un momento dado estamos intentando hacer las cosas según Dios las dice o quiere, pues la palabra nos ordena y nos coloca y nos da la seguridad de que no se trata de nosotros, sino de Él, ¿no? Dice, el final dice, si alguno no obedece, decirle por medio de esta carta a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. No es que no nos juntamos con él porque es un vago y es un... no, es hacia él, la actitud es hacia él y nos tiene que doler, porque el amor es sufrido, ¿ok? No es un despecho, es decir, se lo ha ganado. Ahora, no le vamos a aguantar, no le vamos a admitir, se lo ha ganado. No, es un trabajo, tienes que pensar, esto lo estamos haciendo, es doloroso, es un hermanito que está desordenado y no se entera. ¿Por qué? Las garras de Satanás le tienen ahí engañado y está desordenado. En vez de ser luz y andar en la luz, está debajo de un cacharro, asfixiándose de la luz, ¿no? Porque tenemos que pensar de que hoy en día es una bombilla, ¿no? Pero antiguamente era una luz de llama. Debajo de un cacharro tendría que tener alguna entrada de oxígeno, porque si no se apagaría, pero la luz de Cristo no se apaga. No se apaga. ¿Ok? Entonces estamos debajo y está ahí la llama y no, no sirve de nada.
Estamos ahí comiendo de los demás, mientras que... Y cuando dice, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Este versículo lo han sacado de contexto. Imaginaos que yo no he dicho absolutamente nada hoy de lo que estamos hablando y de repente vengo, oye, hermanos, tenéis que daros cuenta de que hay que hacer las cosas bien, porque... Y utilizo este versículo para llevaros a eso. ¡Wow! No le puedes sacar de contexto. Está hablando de un asunto, ¿verdad? De un problema y de una corrección. Entonces, ¿por qué les dice esto? Pablo dice, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Porque es doloroso cuando vemos a los morros, ¿verdad? A la gente que tiene tanto morro, a la gente, o por ejemplo, estás evangelizando y te están insultando y te están despreciando, y sobre todo si son gente de tu familia y tal. No te canses de hacer el bien. No, no porque esta gente, ¿verdad?, está desordenada y no te quiere escuchar, no porque esta gente está desordenada y está sin ociosa y está, ¿verdad?, tomando de lo ajeno, no vas a dejar de hacer lo que realmente tienes que hacer. No, no, que eso no te entretenga, que tu mirada no sea hacia Él, que sea hacia Cristo. Que sea hacia Cristo. Dice, yo soy Cristo. Sí, Cristo me utiliza para de alguna forma exhortar y arreglar este problema, pero este problema a mí no me va a afectar. ¿Para qué? Para poder yo seguir haciendo lo que Cristo quiere hacer conmigo. ¿Ok? Entonces, vosotros, hermanos, no os canséis, no os canséis, de verdad, tranquilos. Tomar esto, llevarlo al orden, olvidaros de él y adelante, seguir en el camino, en el amor, en llevando la palabra, ayudando a los pobres, ¿verdad? No os canséis de hacer el bien. Eh, Podríamos cambiarlo. Ya no te dejes llevar por tu corazón, porque es el corazón el que se cansa. Es el corazón el que se cansa. Y se cansa, ¿sabes por qué se cansa? Porque quiere beneficio. Y si no ve beneficio, se cansa. Pero es que nosotros ya tenemos el beneficio glorioso, estamos completos en Cristo, lo tenemos todo, ya lo hemos ganado todo, nada más podemos conseguir de lo que tenemos. Todo lo que podemos hacer ahora es hacer que otros puedan venir aquí. ¿Y cómo lo vas a hacer? Con todos los recursos, con todo lo que tienes en Cristo, que no es tuyo, que es de Él, ¿verdad? Pero que ahora comparte contigo para que sea también tuyo, porque eres parte de Él. Entonces, sí, el corazón se cansa, pero que se canse mucho. Cuanto más te des cuenta cómo es tu corazón y cómo es tu mente, va a ser mucho mejor. Porque cuando estás desanimado, el problema es que el corazón te desanima. Tú no estás desanimado, Cristo no está desanimado. Es el corazón el que está desanimado y quiere desanimarte. Pero si tú estás en Cristo, ¿cómo vas a estar desanimado? Entonces tú dices, ¡ay, qué desánimo tengo! Ah, es mi corazón el que está desanimado. ¿Quieres quitar ese desánimo? Ponte a ver la palabra, ponte a leer Efesios 1:2 y vas a ver que se te quita ese desánimo. Claro, él lo que quiere es llevarte con ese desánimo ¿a qué? A que no hagas nada, a que te pongas a lamentarte, a que hagas cosas que te puedan divertir, que sabes tú perfectamente que no son correctas, para que te dejes de ahí el rollo de la iglesia, el rollo del TikTok, el rollo del Zoom, todo esto que eso no te vale para nada y tal. Eso, para eso se desanima el corazón, para quitarte el alimento que te sirve para darte más vida. No digo para darte vida porque ya tienes vida, vida eterna, sino que te pone más vida, más gozo, más todo lo que da el Espíritu. Amén. Víctor, bendiciones, saludos. Entonces, corrección. ¿Cómo corregimos? Y digo en el entorno de la iglesia, ¿eh? No te tomes tú la autoridad por la mano y dice, la palabra de Dios dice esto, te echo de la iglesia. Pastor, he echado a este de la iglesia. ¿Por qué? Porque estaba desordenado. Se lo dije yo, vine yo y mi primo, me dijo que no, y ahora le hemos echado. No, no, todo con orden. Y si hay un pastor, el pastor va a dirigir.
¿Ok? Siempre importante tener el orden. Si no sabemos llevar el orden en la tierra, ¿cómo podremos llevar el orden en el cielo? O el orden en Cristo, ¿no? Hay algunos que quieren ser cabeza y le relegan a Cristo a otro lugar. No, no, yo puedo ser la cabeza, no, que no sea Cristo. Quiero serlo yo. Amén. Bueno, 6:26 hora en España. Hasta aquí. Voy a apagar esto.